Alegría- es una alegría ver que la presencialidad tiene todavía algo de público, ¿no? Algo de fans, porque es una discusión acerca del carácter de las reuniones, virtual, híbrida, pero acá estamos, presencial. Así que no, agradecerles en primer lugar que estén en Cari y aprovechemos entonces la posibilidad de tener una buena sesión académica con nuestro invitado, el profesor Jeremy Swinen. Es vasta su trayectoria a pesar de su edad. Se lo voy a dejar a mi colega Liliana Catucci para que lo presente. De mi parte, decir que estamos con un tema tremendamente importante, la utilización de la fuerza contra grupos criminales transnacionales en terceros estados, consideraciones de derecho internacional sobre el criterio de legítima defensa. Bueno, el título ya nos convoca a una reflexión. De lo que estoy seguro es que es un tema que no tiene todavía un borde teórico, legal, acorde para que todos rápidamente entendamos de qué se trata, pero sin duda es el tema que plantea nuestra sociedad interconectada, plagada de conflictos, que nos interroga acerca de categorías tradicionales, acerca de lo que son las alianzas, las enemistades políticas en el escenario del planeta. ¿Es posible ser aliado de un aliado de mi enemigo? Bueno, son cosas que hoy están en el interrogante de todos frente al conflicto que plantea eh, esta realidad tan cruda de combate entre Israel e Irán, el posicionamiento de los estados. O sea, hay una complejidad enorme para entender en qué escenario global nos estamos moviendo. Si ponemos el foco, corregime Jeremy, ya en los temas vinculados a la criminalidad o la criminalidad transnacional ejerciendo un rol en un Estado y mirando quiénes son los que tienen o deben intervenir para contrarrestar a esos grupos criminales, sumamos una cantidad de problemas más que las herramientas tradicionales del derecho internacional. O hablas del derecho humanitario, me interesa saber qué tiene para decir. Bueno, eh, nos interroga de cómo resolvemos estos asuntos. Así que, no, bienvenido a Cari. Es importante que gente de tu trayectoria, de tu involucramiento con los temas internacionales esté presente. Los más veteranos tenemos que pasar la posta, digo yo siempre esto. Así que alentamos a los jóvenes de Cari a que estén presentes en este tipo de reuniones, discutan con nosotros. Nos permitan pensar que Cari tiene que ser eh, un seno, una asamblea floreciente de discusiones de cara al futuro. Así que yo estoy contento en todo este sentido de que esta reunión sea desde ya exitosa. Eh, la que sabe acá y manda es Liliana Catucci, a quien le vamos a pasar la palabra para que te presente nuestra querida antigua y jueza de la Cámara de Casación Federal, que tiene tanto para decirnos, así que ahora conduce acá el Comité de Crimen Organizado Transnacional. Así que la palabra. Muchas gracias, son demasiados elogios. Acá los elogios los va a recibir el doctor Jeremy Swiner por su experiencia, por haber tenido el gusto y la amabilidad de estar con nosotros hoy. Es un honor tenerte, Jeremy. Es un especialista en la materia, producto de su propia investigación. Trabaja en la Embajada de Estados Unidos para las políticas de crimen transnacional para el Cono Sur. Y yo no le voy a robar más tiempo, así que
Todo para vos, Jeremy. A los demás, gracias por estar y acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá presentes. La verdad que es un enorme gusto poder compartir este rato que vamos a tener juntos. Quisiera, no antes comenzar, agradeciendo, por supuesto, al doctor Juan Félix por la amable invitación de haberme abierto este espacio con tanta generosidad. Y por supuesto a Liliana y a Katia, que desde el día uno estamos intercambiando mensajes para poder materializar lo que es hoy este evento y compartir con ustedes. Buen recordatorio, Katia, hay que agradecerle porque No estaríamos aquí. no estaríamos acá si Katia no hubiera jugado todas las cartas que tenía para jugar. Así que no, agradecerle también a Katia, me hiciste acordar. Gracias, Katia. Gracias. Muchas gracias. A ver, quiero ver si esto... ¿Está prendido al costado? Sí, ¿Iba? sí, lo prendí recién, pero a ver. Generalmente no ¿Pero funciona. ahora? A ver, ahora vemos. En general a todos nos pasa y no funciona. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Y se puede visibilizar el título. Bueno, antes de arrancar, es de rigor también aclarar que las manifestaciones y lo que voy a compartir hoy con ustedes no lo hago a título oficial o en representación de la embajada en este caso, sino que son exclusivas y estrictamente a título personal y académico. Así que, dicho esto, lo que vamos a compartir este rato, el día de hoy, es poder formularnos algunas preguntas. Es una pregunta bastante compleja, así que los voy a invitar a subirse a una especie de barco durante el tiempo en el que compartamos, donde construyamos juntos un poco la arquitectura jurídica sobre la cual está basada esta pregunta de la utilización de la fuerza contra actores no estatales ubicadas en otros estados. Es un desafío que para encararlo con seriedad requiere poder plantear en una primera etapa de esta conversación un margen o un marco teórico, ¿sí?, que nos va a poder brindar, digamos, las herramientas que vamos a necesitar para en una segunda parte de la presentación empezar a afinar un poco la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, gracias nuevamente. En caso de que alguno tenga alguna pregunta puntual durante el transcurso de la presentación que esté relacionada con la necesidad de que aclare algún concepto o algún planteo teórico, lo podemos hacer y después entiendo que habrá un espacio igualmente para preguntas quizás un poco más amplias sobre el final. Así que allá vamos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la utilización de la fuerza contra actores no estatales, ¿no? Hoy, lamentablemente, en el mundo abundan este tipo de ejemplos en los cuales los estados se ven compelidos a utilizar, digamos, la fuerza para defenderse de ataques provenientes desde otros territorios provocados por actores no estatales, como grupos terroristas o inclusive grupos criminales organizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos sobre esto cuando vemos los ataques que ha efectuado Israel dentro del territorio del Estado del Líbano, ¿sí? Todos los puntos azules que están marcados son ataques producidos por Israel en el Estado contiguo. Los naranjas son los que se producen efectivamente dentro del territorio israelí, pero lo que nos interesa son aquellos ataques efectuados en otro territorio sin su consentimiento, ¿no? Esto es importante ponerlo en la discusión de que son ataques no autorizados por el Estado vecino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el planteo del marco de cómo entra en juego el principio de legítima defensa en el Estado y cómo ha de balancearse con el principio de soberanía de los estados, ¿no? ¿Qué es lo que debe primar? ¿Cómo se juega este balance entre un derecho y el otro? Estos son otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, de los ataques turcos contra el Partido Trabajador
de Kurdistán, el PKK, también listado como grupo terrorista por algunos estados. Esos puntos que ven ahí en naranja son los ataques que efectivamente se produjeron dentro del territorio sirio y dentro de Irak, como se puede apreciar en esta diapositiva, también sin autorización de los gobiernos iraquíes y sirios, y los turcos buscando el PKK porque lo siente como una amenaza a su propio Estado. Incluso sin irnos tan lejos podemos encontrar ejemplos en nuestra región, ¿no? Porque uno visualiza el tema en Medio Oriente o en África, pero también en nuestra región existieron algunos antecedentes. En 2008, varios de ustedes recordarán la Operación Fénix, en donde el Estado colombiano, en su afán por terminar con parte de la amenaza proveniente de la FARC, entra en frontera ecuatoriana, unos 2 kilómetros hacia adentro, para aniquilar Raúl Reyes, que era uno de los comandantes de la FARC, a través de una operación quirúrgica dentro del Estado ecuatoriano, sin autorización del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Vamos a ver un poco más adelante cómo empezamos a conjugar esto. Pero para poner en el marco una serie de ejemplos de a qué nos vamos a referir en el marco de esta presentación. Entonces, la pregunta disparadora un poco de esta investigación sobre la cual he estado trabajando este último tiempo, tiene que ver con si un Estado puede atacar otro territorio en defensa de una amenaza inminente o de un ataque armado provocado por actores no estatales. ¿Sí? Obviamente, si el Estado autoriza esa intervención, no hay dificultad técnica desde el campo del derecho internacional público, es una intervención lícita. El tema es que se complejiza cuando no existe esa autorización o el Estado directamente no consiente esa autorización. Entonces, volvemos a reformular las preguntas. ¿Puede un Estado atacar sin consentimiento de otro Estado? ¿Sí? La pregunta que sigue sería examinar si ese Estado está de alguna forma involucrado con las actividades, ¿sí?, que representan estos grupos armados no estatales. Si el Estado es cómplice, deberíamos preguntarnos en qué grado se necesita determinar su complicidad para poder hacer un nexo causal entre los actos que cometen estos grupos con el Estado. Esto es una respuesta de derecho internacional que la vamos a ver juntos en unos instantes. Si no existe ninguna relación atribuible, seguimos empujando la pregunta. ¿Existe la posibilidad de ejercer una legítima defensa? Bueno, son este tipo de planteos sobre el cual vamos a intentar navegar hoy a través de distintos conceptos que nos van a llevar a la necesidad de ir parando en distintos puertos, ¿sí? Porque cada puerto va a ser como una especie de subtema teórico que vamos a tener que adentrar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de actores armados no estatales? ¿En qué medida es importante el tema de la responsabilidad internacional del Estado por hechos de terceros? Vamos a tener que hacer un pequeño repaso sobre el principio de legítima defensa, sus excepciones, la prohibición del uso de la fuerza, la integridad territorial de los estados. ¿Sí? Estos conceptos nos van a ayudar a poder ir respondiendo a la pregunta final que nos aqueja. Y es un examen que es bien interesante porque es un examen que hay que hacer en 2 tiempos. ¿Sí? Un primer tiempo tiene que ver con lo que se llama en derecho internacional público el ius ad bellum, que significa el derecho que tienen los estados a emplear la fuerza. Ese es un primer tiempo. El segundo tiempo tiene que ver con el ius in bello, que es el derecho sobre la conducción, las reglas que conducen el combate y la protección de civiles. Y eso va a depender un poco de las categorías del conflicto en las que deben ser los conflictos o internacional o no internacional. Entonces vamos a hacer una pequeña parada técnica en uno de esos puertos para saber un poco de qué se trata esto de un conflicto armado internacional o no internacional y qué reglas aplican cada uno, en qué se diferencia. Porque también es de mucha importancia para este tema. ¿Por qué? Porque un ataque a otro territorio contra un actor que no es el Estado es difícil definir a principio si es un conflicto armado internacional, porque involucra a 2 o más estados,
o un conflicto armado no internacional por la naturaleza de las partes. Hoy tenemos un Estado contra un actor no estatal, salvo que en este caso está ubicado en otro territorio. Entonces, tenemos que detenernos también sobre esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a analizar hoy concretamente? Vamos a formularnos varias preguntas. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo entiendo que muchos de ustedes están familiarizados con los conceptos de grupo criminal organizado, de terrorismo, pero para aquellos que no lo están, va a ser útil poder hacer un breve repaso para saber a qué apuntamos cuando hablamos del uso de la fuerza contra actores no estatales. Vamos a ver esto que recién comentaba, cómo se determina la existencia de un conflicto armado y qué entender por un conflicto armado transnacional, ¿sí? Cómo ha evolucionado el principio de legítima defensa en el derecho internacional, ¿sí? Qué rol tiene la costumbre internacional, también un punto bien importante parar para saber cómo evoluciona este tema, porque esto es un tema que, como bien decía Juan Félix, no está todavía del todo definido. Y esto es lo interesante y lo apasionante que tiene, a mi entender, el derecho internacional público, que va evolucionando constantemente y va progresando y se va cristalizando, ¿sí?, en una suerte de poder ir adaptando la práctica estatal constante y general al derecho. Entonces vamos a ver un poquito en dónde nos encontramos respecto al principio de legítima defensa. ¿Qué rol tiene la responsabilidad internacional? ¿Cuándo es lícito el uso de la fuerza contra actores no estatales en terceros estados? ¿Qué implicaciones tiene para el derecho internacional humanitario? Bueno, como ven, son varios temas. Voy a tratar de ser sintético y no aburrirlos con explayarme demasiado en cada uno, porque además estaríamos hasta tarde y no es la idea, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible sobre esto. Entonces, simplemente muy breve el repaso, pues tiene que ver con el objetivo, que son los actores no estatales. Podemos incluir desde esta mirada dos tipos de grupos, ¿sí? Podemos incluir los grupos criminales organizados y los grupos terroristas. Ya vamos a ver un poco de qué se trata cuando hablamos de grupo terrorista, donde no existe una definición desde el punto de vista legal. Esto quiero aclarar, pero tenemos algunas herramientas que nos van a permitir identificar al menos cuáles son los actos de terrorismo. Entonces, dentro de los grupos criminales organizados existe la Convención de Palermo, de la cual seguramente muchos están familiarizados, del año 2000, que las define como aquellos grupos estructurados de 3 o más personas con una cierta finalidad de permanecer y de cometer delitos graves con el fin de obtener un rédito material o económico, ¿sí?, como concepto. Y por otro lado, si bien no existe una definición sobre grupos terroristas o de terrorismo, pues los estados no se han podido poner de acuerdo, existen 19 convenciones internacionales que tratan el tema de forma sectorial y definiendo qué entender por acto de terrorismo. Pero posiblemente el convenio internacional que más nos puede interesar es el de financiamiento del terrorismo, porque da como una definición un poco más amplia sobre el tema que nos permite identificarlos, que es aquellos actos, ¿sí?, destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves, con el propósito de intimidar u obligar a un Estado o un gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, ¿sí? Esta diferencia sobre todo puesta en la ultraintencionalidad de estos grupos de amedrentar o coaccionar o intimidar como un elemento importante en esta diferencia. Sí, estas son algunas similitudes y diferencias en el orden práctico, pero desde el punto de vista legal podemos trazar una diferencia muy clara respecto a los objetivos de uno y otros grupos, mientras que en los grupos criminales el fin último es obtener un rédito material o económico. Los grupos terroristas es coaccionar, amedrentar. Por otro lado, el terrorismo no requiere una acción grupal, ¿sí? Puede haber esto de lobos solitarios, ¿sí?, algo que la dinámica de grupos criminales organizados requiere necesariamente trabajo en grupo.
El crimen organizado transnacional no incluye medios comisivos, simplemente pone delitos graves, los cuales son, según la Convención, aquellos delitos de 4 o más años de pena que los estados pueden regular o interpretar como delitos que forman parte de la Convención de Palermo. Y el crimen organizado no necesariamente involucra violencia física, ¿sí? Por ejemplo, el lavado de dinero, etc. Bien, acá me detengo muy brevemente en este puerto para hablar sobre un tema sobre el cual seguramente muchos habrán escuchado, ¿no? Esta convergencia creciente entre terrorismo y grupos criminales organizados. Un fenómeno que tradicionalmente se estudiaba por separado. Existen 19 convenciones sobre el terrorismo, existen las convenciones sobre el crimen organizado transnacional. Es un estudio que hoy necesita poder hacerse de forma convergente, porque tanto los grupos criminales organizados como el terrorismo actúan ya sea de forma colaborativa o muchas veces con este fenómeno de asimilación, donde los grupos criminales organizados utilizan actos de terrorismo, ¿sí? Ya sea para interrumpir investigaciones policiales, para disuadir la introducción o continuación de políticas gubernamentales, eliminar funcionarios públicos para hacer cumplir la ley, correccionar jueces, etcétera, etcétera. O los grupos terroristas hacen uso del crimen organizado transnacional, especialmente para autosustentarse, ¿sí? Con el final de la Guerra Fría, sobre todo, y con digamos, el patrocinio estatal que ha disminuido considerablemente, los grupos terroristas tienen que salir a la cancha, ¿sí? A financiarse, a buscar instrumentos para poder seguir operando. Bueno, en estas diapositivas cuento un poquito qué beneficios para el terrorismo existe en relacionarse con grupos criminales y qué beneficio para los grupos criminales asociarse con el terrorismo. No voy a parar mucho ahí, pero básicamente está un poco en línea lo que sintéticamente les contaba. Bien, entonces identificando un poco el actor, ya sabemos que vamos a hablar de los dos, ¿sí? Tanto de terrorismo como de grupos criminales organizados. Esto que vamos a hablar aplica igualmente para ambos actores no estatales. Entonces, este tipo de ataques, cuando se realizan, ¿sí? Entran en un contexto que nos permite categorizar la violencia en alguno de los conflictos armados que existen, internacional o no internacional, porque en general son ataques en donde se involucra alto grado de violencia, presencia de dos o más estados, particularmente cuando se dan estos ataques provenientes de otros estados, altos grados de organización, ¿sí? Uso de la Fuerza Armada, manejo del territorio, lo cual nos permitiría encuadrar este tipo de violencia en una categoría de conflicto armado. Los conflictos armados internacionales, dentro del derecho internacional humanitario, están muchísimo más legislados, ¿sí? Existen 4 convenciones de Ginebra, están las convenciones de la Haya, tenemos el protocolo primero de Ginebra, que legisla cómo deben comportarse los estados frente a los conflictos armados interestatales. ¿Sí? Obviamente los estados son mucho más reacios a legislar sobre conflictos armados no internacionales porque obviamente deciden guardarse la soberanía en la aplicación del uso de la fuerza en los conflictos que suceden dentro del territorio, y esto es natural. A pesar de ello, existe igualmente convención, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, el protocolo adicional 12, que regula este tipo de conflictos. Pero este tipo de tema empuja el derecho contra la pared porque no está claro en dónde posicionarnos desde el derecho internacional en categorizar este tipo de conflictos. En particular cuando los estados no consienten la intervención armada en sus territorios. Por un lado, si hablamos de conflicto armado internacional, que intervienen 2 o más estados, que son los clásicos, traen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque los conflictos armados internacionales, entre otras cosas, asumen, por ejemplo, los actos lícitos de guerra, que es la posibilidad de que ambos grupos utilicen la fuerza y no sean penados por ello. Y la dificultad es que los estados reconozcan que en un conflicto contra actores no estatales hay un sujeto legitimado a utilizar la fuerza contra sus fuerzas.
¿no? O trae la dificultad de contemplar todo el componente del prisionero de guerra, ¿sí? Prisionero de guerra es una persona capturada en el marco de un conflicto que al finalizar el conflicto armado tiene que ser liberado, si no usa la fuerza de manera desproporcional o sin distinguir, etc. ¿Se imaginan el caso en donde el Estado tiene que liberar un criminal en el marco de un conflicto armado internacional? Es poco plausible que suceda. Por otro lado, la regulación como un conflicto armado no internacional es complicado también, porque el uso de la fuerza se hace en otro territorio. Entonces limita las protecciones que se dan a los civiles que no participan en las hostilidades, todo el conglomerado de normas del derecho internacional para conflictos armados internacionales. La protección de bienes civiles, la protección de personas que no participan en las hostilidades, las normas sobre territorios ocupados. O sea, crea una posición de vulnerabilidad para muchas personas que están afectadas en el marco de los conflictos. Así que también quería hacer esa pequeña parada para poder seguir con el interrogante, ¿no? Posiblemente se vayan con más preguntas que respuestas de acá, pero bueno, yo las pongo, lo importante creo que es poder ponerlas sobre la mesa y eventualmente conversar y poder crear una síntesis de este diálogo. Bien, entonces es necesario también recordar que el principio general es la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza contra cualquier Estado. Y que las excepciones para poder usarlo son básicamente dos. Una, la legítima defensa individual o colectiva, y la otra es la utilización de la fuerza por autorización del Consejo de Seguridad, ¿sí? Normalmente a través del capítulo 7 de la Carta. Entonces, el principio de legítima defensa, que va a ser el que nos interesa hoy, es un principio que emana de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 como un principio interestatal, en realidad. Es un principio que estaba contemplado para usarse entre estados, no para usarse contra actores no estatales, ¿sí? Entonces trae esta dificultad que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, años atrás, interpretó que era un principio eminentemente interestatal. Entonces, si tuviésemos que hablar de este mismo tema hace varios años, nos dejaría en un marco muy complicado. Pero por supuesto, digamos, la tecnología ha aumentado, el acceso a armas ha aumentado y la amenaza que representan estos grupos ha aumentado también. Entonces hoy el Estado, el nivel de amenaza que puede sufrir un Estado no es el mismo que podía sufrir hace 50 o 60 años. Entonces nos sitúa en la necesidad de replantear el marco teórico del principio de legítima defensa, que es lo que vamos a mirar un poco cómo ha evolucionado esta práctica. Entonces, y sobre todo a partir del 2001, ¿no? De septiembre del 2001 con el atentado de Torres. Ahora voy a ir a eso. Pero para repasar sucintamente los requisitos para que un Estado abra el uso, la utilización de la fuerza, necesitamos algunos requisitos que son interesantes analizarlo a la luz del día también hoy con lo que está pasando. Entonces, bueno, podemos extrapolar este tema a muchos otros. Pero esto es la legítima defensa, el artículo 51 de la Carta, sienta los requisitos de manera bastante clara. ¿Sí? Necesitamos un ataque armado contra un miembro de la ONU, o un ataque inminente, ¿sí? Hasta tanto el Consejo de Seguridad tome medidas necesarias, es decir, la legítima defensa siempre se supone que es temporal, que el Consejo de Seguridad interviene activamente y siempre ha de informarse al Consejo de Seguridad cada vez que un Estado hace uso de la fuerza. Y es complementado por los requisitos de la Corte Internacional, que habla de necesidad, proporcionalidad e inmediatez en la red. Esos son los requisitos básicos de la legítima defensa. Ahora bien, el marco es el siguiente. Si la legítima defensa ha de ser necesariamente interestatal, es importante esta pregunta que nos hacíamos al principio, que era una de las preguntas, es ¿qué nivel de complicidad estatal se necesita para atribuir un nexo causal entre el daño que generan estos grupos con el Estado?
¿sí? Porque esta fue una herramienta efectiva para poder legitimar el uso de la legítima defensa, porque el Estado no tenía la posibilidad de usar ese principio si no era contra un Estado. Entonces, muchas veces se planteó esta necesidad de demostrar que en realidad detrás de las operaciones de grupos terroristas o de grupos criminales organizados estaba el Estado controlando ese accionar, ¿sí? Entonces, este es un puerto interesante para parar un ratito y poder conversar un poco sobre qué mecanismos de atribución de responsabilidad existen en el derecho internacional que son normalmente los utilizados para poder vincular esos accionarios de actores que no son estatales con el Estado mismo. ¿No? Es una pregunta bien seria, ¿no? Porque es atribuir a un Estado muertes, lesiones, bombardeos. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte sobre esto? Y es un poco la teoría del control efectivo, el control global. Quizás algunos la hayan escuchado, pero si no la voy a repasar muy rápidamente, que es un poco el precedente que sentó la Corte Internacional de Justicia en un caso entre Estados Unidos contra Nicaragua. ¿Qué sienta la Corte Internacional en esta jurisprudencia sobre la cual no me voy a explayar, sino solamente para marcar este punto? Es que la Corte dijo que para demostrar un vínculo entre un Estado y un actor no estatal es necesario demostrar un control efectivo. Que ese control efectivo es demostrar que el Estado estuvo detrás minuciosamente del accionar violento de cada acto de ese grupo, ¿sí? Bastante difícil, sobre todo cuando contemplamos que en realidad el comportamiento de estos grupos o estas conexiones son subterfugias. El Estado no anda evidenciando o mostrando este tipo de pruebas. Entonces, unos pocos años después, en un caso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Tadić, donde se juzga una persona por la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en Bosnia, el Tribunal Penal dice que Serbia es responsable por los actos que cometió esta persona, ¿sí? Entonces, el conflicto armado es un conflicto armado internacional que involucraba a dos estados y el tribunal dice, este criterio de control que pidió la Corte Internacional de Justicia es demasiado exigente, es demasiado difícil de probar. Basta comprobar que existe un control general, un control global donde existe apoyo logístico, donde podamos demostrar financiamiento, donde pondremos direcciones de forma un poco más amplia y no ser tan minuciosos, ¿sí? Y la Corte Internacional de Justicia responde, porque claro, ¿qué pasa? Bosnia dijo, esta es la mía, yo ahora con este precedente voy a la Corte Internacional de Justicia y voy a imputar a Serbia, ¿sí?, el genocidio cometido en mi país, porque puedo demostrar más o menos fácilmente que existía un control global con este precedente que acaba de fijar el Tribunal Internacional para la Yugoslavia. Lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia dice, no, este es un criterio de atribución del cual nosotros ya nos habíamos expedido años antes, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, en donde pedimos que la atribución de comportamiento y de conducta a un Estado tiene que hacerse por medio de un mecanismo de control efectivo, punto. ¿Sí? El criterio de control y responsabilidad del Estado no es un tema del Tribunal Penal Internacional, no es un tema del Tribunal Penal. El Tribunal Penal se tiene que encargar de juzgar a individuos, no de determinar la responsabilidad de los Estados. Y volvió el control efectivo. Entonces, eso ciertamente dificulta notablemente el ejercicio de la legítima defensa contra actores no estatales sin prueba o evidencia lo suficientemente robusta para poder adecuarse a ese estándar. Sin embargo, en el año 2001, en septiembre, sucede algo que va a significar un año bisagra para el mundo y también para la aplicabilidad del ejercicio de la legítima defensa contra actores no estatales. En septiembre del 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos decide responder en territorio afgano, no contra Afganistán, sino contra los grupos terroristas de Al-Qaeda que existían en ese país.
y a partir de ahí se abre como una dinámica nueva respecto a la práctica de los estados y el desafío, nuevamente, del derecho de cómo ajustarse a esa práctica estatal. Entonces, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, ya lo comenté, ¿sí? La Corte era un caso en donde Nicaragua llevó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional por la conducta de los contras que querían derrocar el gobierno de Nicaragua en ese momento, y la Corte Internacional no atribuye responsabilidad a los Estados Unidos por la conducta de los contras, porque no encuentra que se demostró un control efectivo sobre ello, y sienta este precedente, así que ahí no me explayo. Pero luego del 2001, con la opinión consultiva que se le pide a la Corte Internacional sobre la construcción del muro que hace Israel dentro de territorio palestino, la Corte se ve empujada a responder sobre un argumento que esgrime Israel, que fue la legítima defensa. ¿Sí? Para proteger la soberanía de nuestros estados, se ve compelido a crear este muro. ¿Sí? Y cita las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1368 y la 1373, en donde el Consejo de Seguridad, luego del atentado de las Torres Gemelas, habla del derecho inherente que tienen todos los estados a utilizar la legítima defensa contra el terrorismo. ¿Sí? Y sin embargo, la Corte Internacional de Justicia avanza sobre esto, observa que existen las resoluciones, ¿sí? Las valida, pero dice que no es un caso en el cual debe expedirse sobre la legítima defensa, porque el muro se hace en territorio ocupado. Y como se hace dentro de un territorio ocupado, en realidad no da lugar a hablar de la legítima defensa. ¿Sí? Entonces, la Corte concluye que el artículo 51 de la Carta en realidad no es aplicable en este caso. Además de que, bueno, sienta muchas otras cosas más. Pero bueno, es interesante porque la Corte observa, ¿no? Valida de alguna forma estas resoluciones del Consejo de Seguridad, las pone sobre la mesa y las reconoce, pero no se expide. En el caso de 2005, un año después, es un caso que enfrenta Uganda contra República Democrática del Congo. Uganda está luchando en esos años contra un grupo rebelde dentro de su territorio, que da caza, ¿sí? Que los persigue dentro de la República Democrática del Congo, buscando estos grupos y atacando dentro del territorio vecino. La República Democrática del Congo lleva el caso a la Corte y Uganda dice: legítima defensa, estamos actuando contra estos grupos y nos vemos en la necesidad de perseguirlos en República Democrática del Congo. La Corte se ve nuevamente empujada e evita la cuestión por segunda vez tener que responder. ¿Por qué? Porque dice que la utilización de la fuerza que se ha hecho en República Democrática del Congo se ha hecho de manera desproporcional, no atacando el grupo, solamente el grupo, sino que atacó aeropuertos, atacó edificios civiles y se adentró cientos de kilómetros dentro de la frontera. Y por lo tanto, la Corte dice no tiene necesidad a trabajar sobre el tema de, el empleo de la legítima defensa contra actores no estatales. Evita pronunciarse sobre ello. Entonces, es interesante. Al día de hoy, no hay una respuesta de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de emplear la legítima defensa contra actores no estatales. Sin embargo, sí se ve una Corte abierta a observar la práctica estatal, que claramente la Corte no lo tiene tampoco del todo definido. Se está trabajando sobre el tema. Y en el derecho internacional es muy, muy importante ver la práctica de los estados. Y es ahí, tenemos que remontarnos a la semilla del derecho internacional, que es la antesala de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que es exactamente la costumbre internacional. ¿Sí? La Corte en este momento está viendo cuál es la práctica general y constante de los estados, interpretada por ellos como una suerte de derecho. La Corte está viendo esto, lo está examinando, aún no ha llegado a una respuesta concreta. Entonces, vamos a ir juntos un poquito a analizar cuál es justamente esta práctica.
¿Qué es lo que está mirando la Corte hoy? El caso de Afganistán es lo que yo mencioné hace instantes: atentado a las Torres Gemelas, respuesta inmediata de los Estados Unidos, atacar territorio afgano, grupos de Al-Qaeda. Una acción que ha sido validada prácticamente por un gran conjunto de estados, ¿sí? Y que el propio Consejo de Seguridad reconoce como una necesidad de defenderse y de utilizar la legítima defensa contra este tipo de grupos. Bueno, existe una infinidad de estados que han respaldado esto, entre ellos el suizo, que normalmente se abstiene en calificaciones de conflictos. Se expresaron que siempre y cuando esa legítima defensa sea utilizada protegiendo los civiles y los edificios civiles, estamos ok, ¿sí? En ese caso fue lo que, por ejemplo, el gobierno suizo se expresó. Está un poquito lejos, pero bueno, esta es básicamente la Carta de los Estados Unidos informando al Consejo de Seguridad en cumplimiento de los requisitos de la utilización del principio de legítima defensa que estaban atacando, ¿sí? en utilización de este principio del ejercicio de la legítima defensa. El caso turco contra el PKK es otro ejemplo clave, ¿sí? En la práctica, muchas veces es que ha sucedido que el Estado turco ha ido a perseguir estos grupos en territorios vecinos, tanto en Irak como en Siria, promoviendo estas definiciones de ataques contra organizaciones terroristas, en donde el Estado turco toma todas las precauciones necesarias para poder garantizar la protección de civiles inocentes, bienes históricos, medio ambiente y bienes culturales. También, en conformidad con los requisitos, se mandan las correspondientes cartas al Consejo de Seguridad, hablando de la utilización de la legítima defensa. El caso de los ataques en Siria, ¿sí? Sobre todo por las potencias occidentales, es también un antecedente interesante a mirar, en donde hacen o responden contra el ISIS, ¿sí? Sobre todo por aquellos años 2011, 2012 y todavía y hacia adelante, en donde se defienden de forma colectiva a pedido de Irak por los ataques que fueron cometidos en Irak por estos grupos, la utilización de este principio de legítima defensa colectiva, ¿no? Y los estados, por ejemplo, alemanes, el Estado alemán, perdón, declara abiertamente atacar el territorio sirio, el grupo ISIS, sin atacar, expresamente lo dicen, al Estado sirio. Entonces la pregunta es, en este punto, ¿qué tan posible es poder incidir un territorio del Estado, ¿no? Es como la pregunta desde el derecho internacional que lo tenemos que hacer. ¿Es posible atacar un territorio sin atacar un Estado? Es una pregunta que la voy a dejar arriba de la mesa para luego pensar juntos si quieren, ¿sí? Pero bueno, el Estado de Reino Unido se une a la legítima defensa colectiva de Irak, el Estado australiano, Estados Unidos, por supuesto, también, ¿sí? Todos haciendo utilización y reafirmando una y otra vez la utilización del principio de legítima defensa contra actores no estatales en otros territorios. Seguramente muchos de ustedes recuerden el operativo Neptune Spear del año 2011, donde los Estados Unidos intervienen dentro de Pakistán en una operación quirúrgica para eliminar la amenaza que representaba Bin Laden, ¿sí? Lo hacen sin autorización del Estado pakistaní, o al menos de lo que ha trascendido oficialmente del Estado de Pakistán, que no habían autorizado el ingreso, esto de público conocimiento, el ingreso de Estados Unidos en este caso, y eliminan, digamos, la amenaza efectivamente que representaba Bin Laden en un operativo que involucró una veintena de soldados que irrumpen en la vivienda en donde estaba descansando este hombre. Y lo que es interesante es no solamente observar la práctica, ¿sí? Lo que sucedió, sino verificar y constatar qué es lo que sucede después, cuál es la reacción de los estados. Y lo interesante es ver que la práctica, la reacción de los estados, no hubo prácticamente estado que dijera que se utilizó el uso de la fuerza en contravención de la legítima defensa,
¿sí? O que se detuviesen a analizar la responsabilidad internacional del Estado pakistaní respecto a estos grupos, no lo hubo. Entonces también es interesante ver cuál es la percepción y la reacción de los estados en general. Siempre vamos a encontrar seguramente algún caso aislado, pero ver cuál es la reacción general de los estados. Muy bien. Vamos a un ejemplo más cerca. ¿Qué pasó en la región en el año 2008 con la Operación Fénix? Bueno, un poco la región ha respondido de manera diferente, ¿sí? En este caso, Colombia decide atacar 2 kilómetros dentro de la frontera de Ecuador, una operación bastante quirúrgicamente diseñada. Raúl Reyes, comandante de la FARC, ¿sí? Colombia anuncia el éxito del golpe contra la FARC, un grupo donde podemos ver bien este fenómeno convergente, ¿no? Un grupo narcoterrorista, ¿sí? En donde confluye el accionar delictivo del tráfico de drogas, entre otros, con técnicas que apuntan muchas veces a intimidar o a coaccionar el Estado. Bueno, eso es un ejemplo de este tipo de confluencia, ¿no? Ecuador anuncia esto y Ecuador sale inmediatamente a reaccionar ante el Consejo de Seguridad, esgrimiendo que constituyó una violación a la soberanía e integridad del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Entonces es interesante analizar todos los casos, incluyendo, a nosotros nos va a interesar sobre todo ver cuál ha sido la respuesta a nivel regional sobre este tema. Colombia responde estas declaraciones ecuatorianas diciendo que estaba haciendo uso de la legítima defensa. Algo que Colombia en el momento de decidir, seguramente, o imaginamos, los asesores del Estado han visto esto que nosotros estamos viendo, que existía una práctica estatal emergente a utilizar la legítima defensa dentro de otro territorio, siempre y cuando fuese una operación que respetara la proporcionalidad, la necesidad, etcétera, ¿no? Y se adentró en un contexto en el cual además existían ciertas sospechas de connivencia del Estado tanto venezolano como ecuatoriano en albergar este tipo de grupos. Además teníamos algunos elementos ahí sobre el cual no me voy a explayar, pero que Colombia observaba que había una práctica emergente sobre esto. ¿Qué pasó? Pasa que Colombia cambia su estrategia bastante repentinamente. Y a mí me sorprendió comparar las fechas entre la carta y la disculpa ante Ecuador, porque es muy cercano, en donde Colombia se disculpa ante Ecuador por la incursión obligada en su territorio, ¿sí? Y promete no volver a incurrir en este tipo de acciones que en ese momento habían sido condenadas por varios estados en la región, no era solamente Ecuador. Venezuela, Nicaragua, Brasil, Chile, todos salieron a condenar el accionar ecuatoriano, ¿no? Ecuador fue muy duro con el accionar colombiano, catalogándola de masacre, de hecho de guerra, de una acción que atentaba contra la paz, la vida de los derechos humanos. Bachelet la denunció también, bueno, Brasil, como decía. Contó con el respaldo de los Estados Unidos, ¿sí? El accionar, Estados Unidos salió a respaldar el accionar colombiano, un poco también por la propia práctica, ¿no? Que varios de los estados occidentales venían teniendo en otras partes del mundo, pero con mucha diplomacia se despega un poco de la situación, pero expresa el apoyo, en principio, digamos, a la lucha contra el terrorismo que representaba la FARC. Entonces, bueno, ese es un poco el marco de la situación que se plantea en el derecho internacional, que nos obliga un poquito a tener que reinterpretar o redefinir cuál es el alcance hoy de la legítima defensa y eventualmente reanalizar o rediscutir los requisitos de su empleo, ¿sí?
la necesidad, la proporcionalidad, el ataque armado, la inmediatez del peligro, pero puede diferenciarse un ataque contra un territorio de un Estado. ¿Es posible poder escindir esos dos conceptos? Hay doctrinas que hablan de ataque dentro de un territorio y lo distingue de un ataque contra un territorio. Fíjense qué fina semánticamente, ¿no? Como a los abogados nos gusta esto de buscar la semántica y ver cómo articulamos conceptos para redefinir cuestiones que la práctica muchas veces exige también. Entonces, bueno, es un tema interesante. A mí me gustaría poder escucharlos a ustedes si alguno tiene una opinión sobre esta posibilidad de escindir o cómo podemos adaptar esta necesidad de defender la soberanía propia respecto a la soberanía de un Estado vecino, especialmente cuando no parece haber claramente una voluntad de cooperar o una falta de capacidad para poder socavar la amenaza. Hay algunos que precisamente hablan de este concepto, la necesidad de demostrar la falta de capacidad o voluntad del Estado anfitrión como un elemento a tener en cuenta para justificar el uso de la fuerza. También lo voy a dejar como una pregunta a la cual no voy a responder expresamente, pero que sí puedo decir que quizás a mí me parece un tanto subjetivo y difícil de demostrar una carencia. ¿Cómo hacemos para demostrar una falta de voluntad o una falta de capacidad? Es mucho más complicado que anclarnos jurídicamente sobre un elemento quizás un poco más sólido o expresado de forma positiva. Entonces, acá podemos quizás, solo quizás, volver a discutir sobre el criterio de control discutido años atrás por la Corte. Control global contra el control efectivo. Tradicionalmente, el principio de legítima defensa, como era un principio interestatal, necesitábamos demostrar un control efectivo sobre estos actores. Quizás podría ser un elemento interesante volver a traer la cuestión de un control global, poder demostrar al menos que existe un control global de parte del Estado para estos grupos. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque el control global es una herramienta ya conocida por el derecho internacional. Es una herramienta utilizada que se conoce jurídicamente bastante bien para saber de qué se trata. No es algo nuevo, no estamos inventando una nueva. Y por otra parte, porque es el criterio que se utiliza actualmente para definir si un conflicto armado es internacional o no, si involucra a dos o más estados. ¿Sí? Entonces, la medida que la legítima defensa se puede utilizar contra el control global también nos puede servir como un indicador de que el conflicto armado se ha internacionalizado. No obstante, nos sigue dejando las preguntas sobre cómo aplicar exactamente las categorías del conflicto. 5 minutos. 5 minutos, sí, redondeamos. Entonces, ese es un poco, digamos, los desafíos que nos va a traer, como les dije, desde la calificación. ¿Es necesario, por ejemplo, contemplar una clasificación nueva de un conflicto armado que se adapte a esta realidad? Hay quienes hablan de conflictos armados transnacionales, en donde es necesario adaptar el derecho internacional humanitario y las conductas de los conflictos armados a este tipo de contextos híbridos, en donde tenemos un enfrentamiento de un Estado contra un grupo criminal organizado ubicado en otro territorio. Y hay quienes dicen que no es necesario una tercera categoría nueva, sino contemplar la posibilidad de mezclar ambos cuerpos de normas de forma tal que se adapte, por un lado, a lo que respecta al combate contra los actores, aplicar las normas del derecho internacional humanitario para conflictos armados no internacionales, sin considerarlo como prisioneros de guerra, sin la necesidad de legitimizar su utilización de la fuerza, pero que al mismo tiempo pueda proteger de forma cabal a todos aquellos que no participan de las hostilidades por medio de las reglas de los conflictos armados internacionales. Y esto es un debate sumamente interesante sobre lo cual
no me voy a explayar el día de hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo y seguramente requerirá alguna otra invitación, pero en nuestra región es un tema también importante estar mirando, no por una necesidad urgente de tener que reaccionar con este tipo de mecanismos que en otras partes del mundo ya lo estamos viendo. Pero es una región que enfrenta ciertamente amenazas muy serias cuando vemos, por ejemplo, el accionar de grupos como el Primero Comando do Capital, como el Comando Vermelho, que se ha extendido hoy por hoy de Brasil a Bolivia, a Paraguay, en donde se están asentando cada vez con más fuerza, el Tren de Aragua, proveniente de Venezuela. Podemos dedicarle también una jornada sobre evaluar posible connivencia entre el Estado venezolano y estos grupos como el Tren de Aragua también. No me voy a adentrar ahí, es un tema sensible, pero lo pongo sobre la mesa también, y que son grupos que se han extendido hasta el Cono Sur. Hoy el Tren de Aragua está operando en Chile. Ni hablar si entramos dentro de la ecuación de que tenemos también sospechas bastante fundadas de grupos como el Hezbollah actuando en la triple frontera, muy cerquita de donde estamos. Así que creo que es un debate que, si bien hoy por hoy dista un poco de la realidad muy cercana a nivel geográfico, es un tema sobre el cual habrá que seguir reflexionando para ver cómo el uso de las fuerzas armadas y la legítima defensa interactúa para defender la soberanía de los estados respecto a las amenazas que se encuentran en países vecinos. Sí, bueno, espero que no verlos aburridos, sino poder dejar algunas preguntas, reflexiones. Este es un tema que todavía, como ven, está en evolución, está en ebullición. No es un tema que tiene definiciones claras y que me parece apasionante poder ir viendo cómo va evolucionando y pudiendo ir reflexionando sobre estos temas que son de suma actualidad. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Tremendo, gracias. Soreli, te agradecemos mucho la exposición precisa, muy clara con relación a estos contornos que son no fáciles de delimitar y por supuesto nos generan un montón de interrogantes, como vos decís. Arranco preguntándote enseguida le doy continuidad al auditorio, que si podés definir de nuevo, volver de nuevo sobre la problemática de la no estatalidad de estos grupos, que están claramente No estatal. no estatalidad. Es decir, vos decís grupos no estatales, esos grupos, ¿quiénes son? Están definidos en la Convención de Crimen Organizado Transnacional de Naciones Unidas del año 2000, están definidos en la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo del 99, para el caso del terrorismo, y después está ese concepto no estatal. Entonces, claramente, no estatal significa el primer comando de la capital. Un actor no estatal, uno no podría imaginar hoy que el gobierno de Brasil, más allá de connivencias específicas que puedan tener actores estatales como la policía o algunos segmentos de protección a nivel judicial o de la clase política, podríamos decir que sean un actor que forme parte del entramado político del Brasil. Entonces uno podría en esa definición tener claramente, ese es un grupo no estatal del crimen organizado. Después, vos dijiste bien, bueno, Al-Qaeda es un grupo no estatal del tipo del terrorismo. Entonces, hay una definición bastante clara en ese sentido. Ahora, cuando vos hablás de casos como Hezbollah, por ejemplo, que vos tocaste y que es una cosa que nos alcanza de cerca porque son nuestros atacantes, los que nos han vulnerado, nos han penetrado nuestra soberanía, han lesionado nuestra sociedad y están impunes en dos oportunidades y están presentes, y aclaro para que todos lo tengamos presentes, están volviendo a la triple frontera
por la escasez de fondos que ha producido este conflicto. Están volviendo a los enclaves tradicionales y hay información que todos los días está apareciendo sobre esa circunstancia donde el contrabando organizado que existe en las ciudades que contornan la triple frontera y digámoslo claramente en Ciudad del Este, eh, muestran que esa amenaza vuelve a acercarse a la Argentina. Pero ahí hay una trampa adicional sobre la cual no quiero que te explayes porque entiendo tus límites como funcionario y sé que separamos y todo lo demás, pero para que no haya malos entendidos. Una visión académica es el ejemplo. Hezbollah, planteemos, Hezbollah comete, digamos, una acción inteligente de decir, no, yo formo parte del gobierno porque tengo representación política. Entonces, es difícil a mí catalogarme o colocarme como un actor dentro de las categorías que vos estabas definiendo, que en otro supuesto parece bastante límpida. Entonces, no para que me digas de Hezbollah, de los límites, sino para que volvamos sobre los puntos, para decir, bueno, no estatal que es, que no tenga ni representación política, que no tenga capacidad de influencia directa en la toma de decisiones del gobierno, que no forme parte de un brazo armado del gobierno, aunque sea lateral, clandestino. Esa es la pregunta. Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias de nuevo. No, Juan. Bien, para no apuntar contra un ejemplo puntual, simplemente dando como un marco general, un actor no estatal sería todo aquel desde el punto de vista del derecho internacional que uno no forma parte oficial o representa de forma oficial ningún órgano, ¿sí?, de un Estado en el cual cada Estado delimita por medio de sus propias reglas, constituciones, que ha de entenderse como parte de ese Estado. Esa sería como la primera definición. La segunda sería si, que está muy ligada a la primera, cuando esos actores carecen de prerrogativas públicas ampliamente concedidas y expresamente concedidas por los estados. Tercero, actores no reconocidos públicamente por los estados, ¿sí? No reconocidos públicamente por los estados. Y cuarto, cuando no existe este mecanismo de atribución del cual hablábamos durante la presentación, de control o dirección del Estado para con el accionar de esos grupos. Un control del tipo efectivo, ¿sí?, que es el criterio que terminó sentando la Corte para poder relacionar los comportamientos o los actos de este tipo de actores como una conducta del Estado propio, ¿sí? Son un poco como los cuatro rasgos generales dentro del marco teórico del derecho internacional para desligar lo que son actores no estatales de un actor estatal. Excelente. Abrimos. Adelante, por favor. Sí, una reflexión y pregunta. Ahí viene un micrófono. Ahí viene un micrófono porque estábamos grabando todo esto. Sí, una reflexión y pregunta. De acuerdo a lo que vos dijiste, yo veo como en este momento la situación de Israel con Hamas. Y Israel va contra el territorio palestino porque Hamas está entre los grupos civiles. El estatuto de Hamas tiene establecido la destrucción del Estado de Israel. Ahora, siguen habiendo personas que secuestró Hamas. Lo que está haciendo Israel está actuando con violencia contra un grupo que sabemos si es terrorista declarado. Ahora, tengo entendido, creo yo, que las autoridades palestinas de Palestina no se han puesto en contra de Israel por esta cuestión, porque no se sabe cuál es la forma por la cual Israel podría liberar a los rehenes que conserva Hamas. Lo que yo te digo, esta situación no está entre lo que vos estuviste diciendo. Sí, son preguntas livianas,
para que vos vamos tirando No sensible. el centro, pero bueno, vos elegiste el tema, así que pusiste el dedo en la llaga. No, es una buena y es una justa Me gusta. pregunta que está muy bien. Por ahí, bueno, es parte de la pregunta que tiene que ver con este debate, si es posible utilizar la legítima defensa contra un actor en un territorio, en otro territorio, ¿no? Que es un poco lo que sucede. Sin dar como una opinión por ahí demasiado personal, lo importante en cualquier ecuación es ver que la respuesta que se haga a través del uso de la legítima defensa, contemplando la subvalidación a utilizarse contra un actor no estatal, si seguimos un poco el razonamiento que todavía está en formación, pero que responde a una práctica emergente, es que tiene que hacerse siempre conforme y en el marco de un uso proporcional de la fuerza. De un análisis, primero, es plantear, ¿es necesario el ataque? Sí o no. Bien, una vez que es necesario y se determina su necesidad, es determinar lo que sigue, que es la proporcionalidad. La respuesta que hago en el uso de la legítima defensa, ¿es proporcional? ¿Sí o no? Si es sí, vamos a entrar en esta práctica que estamos viendo que emerge. Y si es no, difícilmente podemos justificar un empleo de legítima defensa adecuada desde un punto de vista legal, porque es uno de los requisitos fundamentales. Entonces, siempre analizar bien si la respuesta que se da es proporcional al daño que uno quiere terminar, ¿no? O socavar. Y en el caso concreto, ¿qué pensás vos? Y bueno, sí, o sea, es una opinión sobre la cual preferiría por ahí no expresarme a mi punto de vista personal, pero sí poder dejar planteado el tema. No, porque además requiere como poder hacer como un estudio bien del caso, ¿no? Exhaustivo, donde decir, bueno, ¿cómo ha respondido Israel? ¿Cuáles son los daños colaterales causados? Hay que mirar una serie de factores que nos van a poder ayudar a determinar si el ataque fue proporcional o no. Quizás no me siento por ahí en las condiciones tampoco de hacer una evaluación ahora del caso concreto, digamos, ¿no? Pero en un parámetro general, estos serían los elementos a tener en cuenta arriba de la mesa. Gracias. Muy bien. Señora. Bueno, muchísimas gracias. Los esfuerzos de ponerle el derecho a las relaciones internacionales, ¿no? Que sabemos que solo los que nos apasionamos por esto vemos igualmente hay que trabajar para que cada vez más las relaciones internacionales tengan un poquito más de derecho, un poco más de equidad, ¿verdad? Vos dejaste planteado algo que a mí me hiciste pensar en este problema de nuevas categorías, bien no son tan nuevos estos grupos, yo creo que son amenazas, probablemente no muy nuevas, pero sí son categorías nuevas para el derecho internacional del 45. Esta discusión respecto de si el individuo es sujeto de derecho internacional público o no, ya la pasamos, somos más grandes, y fue todo un gran debate hasta que se reconoció que no solo el Estado es sujeto de derecho internacional, sino también los individuos. La preocupación que yo tengo es que esta realidad nos está golpeando y no sé hasta dónde vos estás viendo que en este sentido, sobre la base de como mencionaste, de la costumbre, los estados están dispuestos tal vez a ayornarse. O sea, uno ve la jurisprudencia que vos marcaste de la Corte Penal Internacional y del Tribunal de Yugoslavia, está claro que lo que sigue primando es el control efectivo. A mí me cuesta ver, no sé, a lo mejor me dirás, vos sos el estudioso, me dirás, mira, no estamos tan lejos, pero me cuesta ver que uno pueda hoy justificar la aplicación extraterritorial del derecho de defensa frente a un grupo no estatal en territorio de otro estado, cuando da la quiescencia a mí no me preocupa, porque ciertamente es un estado que te está pidiendo. Y en ese punto, más allá del ejemplo de Hamas, que yo pienso en el grupo Wagner, y me parece que no sé ahí cómo lo ves vos en términos de si va a tomar más tiempo, o vos me decís, bueno, no, mira, el 11 de septiembre cambió todo y no van a pasar 50 años hasta que tal vez los países centrales acuerden un cambio en el derecho internacional para que efectivamente se pueda considerar que un actor no estatal, en definitiva, también hay cierta validez en este intento, ¿no? Porque es otro tipo de amenaza.
Total. Ah, no, vos tenés. Sí, eso es una pregunta que empuja un poco más la conclusión, ¿no? Es como ir un poquito más allá con el debate sentado ahí, en el cual yo pienso que todavía es prematuro, ¿sí? Si me tocase ser asesor de un Estado que tiene que tomar una decisión de estas características, lo primero que plantearía es si existe complicidad o no de la acción de estos grupos con el Estado. Esa sería la primera pregunta que formularía. Si existe una connivencia, ¿cuál es el grado de connivencia que somos capaces de demostrar? Porque eso es lo que nos importa a los abogados, en definitiva, es lo que somos capaces de probar. Si no hay una capacidad de probar una dirección o un control o un manejo evidente o sólido, es aún prematuro para validar el uso de la fuerza en un territorio de un Estado que no es cómplice o que no puede demostrarse su complicidad. Es aún prematuro. Hacia dónde está evolucionando la práctica es en aquellos estados en donde se ha demostrado que o bien no tienen suficiente capacidad para reaccionar o hay falta de voluntad, pero tiene que haber un ancla jurídica más sólida para poder hacer una utilización, una autorización del uso de la fuerza. Sí. Micrófono. Gracias. La noticia que pasó. Gracias. De alguna manera nos habías comentado vos lo que pasaba en Ciudad del Este y también en otros lugares con relación al grupo Hezbollah. Hezbollah es una parte política y una parte guerrera de dos estados, en principio, en los cuales está inserta, que son Líbano e Irán. Y al mismo tiempo lo tenés dentro de América a través de Venezuela, que ha generado un acercamiento enorme hacia Irán, y por otro lado también ha generado permitiendo la actuación de grupos de Hezbollah en adoctrinamiento incluso en la zona de Mato Grosso y de Amazonas. Todo esto, de alguna manera, está diciendo, señores, prestamos atención. Acá hemos tenido ya dos golpes bastante duros y no es extraño que pudiéramos tener alguno más, no solamente nosotros, sino cualquier lugar de Latinoamérica, por cuanto es evidente que tenemos una permeabilidad que en otros lugares no ocurre. ¿Cómo reaccionaríamos en este caso? No, es una excelente reflexión, ¿no? Y es un poco una parte un poco del objetivo de la exposición es plantear esos interrogantes para ver con qué herramientas podemos contar para poder elaborar una respuesta, que ciertamente yo no soy la persona que va a decir cómo responder, pero sí poder poner en contexto jurídico la situación para decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Y que yo creo que todavía en la región, por cómo están dadas las cosas, aún es una conversación un poco, quizás no tanto, pero prematura. Hay que ver cuál es el nivel de amenaza que estos grupos tienen respecto a la soberanía propia, primero. Segundo, qué capacidad tenemos de cooperar con los países en la región para socavar esta amenaza, sería la segunda pregunta que hago, y de la cual hay que apelar siempre primero, ¿no? Siempre el tema que hoy nos trae es un mecanismo cuando todo lo demás no funciona, ¿no? Esto también es importante ponerlo en relieve, porque siempre lo que tenemos que primar es encontrar soluciones que promuevan la cooperación internacional y la paz. Entonces, lo primero que buscaría es de qué forma podemos articular la respuesta de manera coordinada para socavar esa amenaza. Si eso no sucede, es volver a plantear un poco los interrogantes que nos formulamos al principio. ¿Qué connivencia existe? ¿Qué responsabilidad el Estado que alberga estos grupos tiene? Empezar a evaluar eso. Y volver a preguntarnos qué amenaza tiene esto para nuestra soberanía. Porque a partir de ahí es que vamos a poder formular realmente una necesidad de tener que responder para protegernos.
Pero bueno, es un contexto bastante sensible para trabajar, pero que es interesante poder formular estas preguntas. Gracias. Colegas, ¿alguna reflexión más? ¿Preguntas? ¿Hay más? Ha sido muy claro. ¿Sí? Muy bueno. Disparador. Yo tendría en realidad una propuesta para reflexionar. Tendría una respuesta para reflexionar en cuanto a lo consuetudinario. Eh, Valorar en el análisis de la acción de un Estado si esa acción, valga la redundancia, es ofensiva o defensiva. Quizá eso vaya incorporando, ¿sí? Aspectos que puedan ser en algún momento legitimados para darle un marco de claridad, ¿sí? Eso es lo que te quería compartir. Muchas gracias. Te quería... Tengo la última diapositiva, si se puede reproducir. Yo te quiero hacer una consulta también, para que quede claro. Con relación a Yo intervine y después intervino una colega, la señora, referido al tema de Israel. Quisiera que vos no tomes posición sobre el deber ser, sino si nos ayudas a describir, que nos vayamos todos en claro respecto a la posición jurídica esbozada o los argumentos jurídicos esbozados por el Estado de Israel como justificación de la toma de posición que tuvo en territorio de Gaza contra Hamás luego de los ataques en su territorio. O sea, yo lo que quisiera es que vos nos ayudes a pensar con tus herramientas, no para que tomes posición si está bien o está mal. Quiero porque mi punto de partida es que el encuadre no es correcto con relación al planteo estricto de la legítima defensa como invocación directa. O sea, saber si jamás, que no es solo, nuevamente mi pregunta inicial, ¿es un actor no estatal jamás? Porque jamás era autoridad, además de ser un grupo terrorista, era un grupo que gobernaba la Franja de Gaza. Entonces es muy importante con todo este instrumental que vos nos has ofrecido de modo brillante, que nos ayudes a pensar en qué medida el Estado de Israel, frente a un ataque directo, tiene necesidad de invocar la teoría de la legítima defensa que vos nos planteás para desarrollar un ataque. Este es el punto que nosotros tenemos que irnos en claro acá, porque, ¿entendés? Porque hasta qué punto el Estado de Israel tiene la necesidad de justificar en el derecho internacional el encuadre que vos nos estás proponiendo. Bien. ¿Me entendés? Sí, sí. Sí, es que son preguntas complejas. No, Juan me hace. probamos a fondo acá. Muy bien. Próximamente vamos a hacer respuesta. Que de acá salen los asesores para los futuros presidentes Muy bien, del mundo, así que No me le voy a escapar a la pregunta. No me le escapo a la pregunta pasa que es una respuesta que desde el derecho internacional, las únicas vías para poder utilizar la fuerza que un Estado puede dar, sea un actor no estatal o sea un actor estatal, y no estatal, teniendo en cuenta todo el margen que discutimos, es la legítima defensa. Sí. Puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo una sociedad democrática ha iniciado o ha hecho alguna respuesta armada si no está basada en una legítima defensa en la historia de la humanidad? No hay casos. Es así de sencillo. No hay ninguno. Analizamos la historia. Siempre las democracias, en el caso de Israel es una democracia, siempre está basada en la legítima defensa. Es la razón para actuar. Si no, no se puede actuar. Exacto. Y es que es la única herramienta válida para poder abrir el uso de la fuerza. El ius ad bellum, del cual hablé al principio, tiene dos reglas que son muy claras.
digamos, la prohibición del uso de la fuerza, pero sus excepciones basadas en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho inherente de los estados a defenderse militarmente de una amenaza inminente o de un ataque armado, o con autorización del Consejo de Seguridad por medio del mecanismo del capítulo 7. Y ahí te hago una pregunta. No, pero Te hago una pregunta. perdóname, lo que te quiero decir es que es correcto, coincidimos plenamente con lo que vos estás diciendo. La hipótesis que nos plantea Jeremy se refería a actores no estatales en un territorio de un tercer estado. Ujú. Entonces, obviamente, la invocación de la legítima defensa para el ataque a un territorio, volvemos a caer en las reglas tradicionales de la legítima defensa. Tradicionales. Ese es el tema. Entonces, acá estamos en una hipótesis distinta. Por eso digo, el conflicto actual de Israel, no, desde mi punto de vista, no está en el encuadre específico que nos sugiere Jeremy. Porque jamás, además de ser un actor terrorista, era un actor que es la autoridad del territorio de Gaza. Es un territorio que, en definitiva, con esta configuración, no encuadra en la hipótesis que nos plantea de inicio Jeremy. Ahora, por supuesto, lo que tenemos muy de cerca como trabajo a pensar es qué pasa si Argentina comprueba de modo fehaciente que un histórico agresor suyo, como es Hezbollah, vuelve a poner los pies en la región para sacar dinero, para alimentarse, para enviar dinero a otros lugares. Ahí empiezan a jugar las herramientas. Ahí empiezan las herramientas que nos propone Jeremy. Es un actor no estatal, en un tercer estado, en Ciudad del Este, en Foz de Iguazú. Eventualmente, la Argentina podría invocar, estoy pensando con lo que él nos trajo a colación, ¿podría Argentina, en un supuesto donde Brasil mira para otro lado, donde Paraguay mira para otro, estoy suponiendo académicamente esto, no digo que lo haga, posiblemente esperemos que cooperen en esta oportunidad, bueno, ¿en qué medida la Argentina tendría la atribución para usar la invocación de la legítima defensa, bien con el encuadre que vos nos estás proponiendo? Así que tenemos un material muy importante, muy de nuestros días y por supuesto suscita. Entonces, tenemos la última palabra para Gonzalo que quedó ahí. Por favor. Quiero decir solamente. Quisiera hacer una aclaración a lo que vos planteaste recién respecto de Hamas. Hay una Ahora te doy a dar la palabra. Ya vuelvo. Déjame que volvamos a ese tema si le damos la. Voy a hacer una reflexión nada más a lo que decías vos, que en realidad estábamos diciendo todo lo mismo. Primer punto, por eso la diferencia, por ejemplo, esto no es valorativo, es simplemente descriptivo. Por eso la diferencia en la concepción que hace Europa de lo que es ese conflicto al conflicto actual con Israel. Hay una diferencia por eso, en cómo lo está catalogando Europa y tal vez representado en las palabras del canciller alemán de ayer, ¿no? Donde dio su respaldo abierto al conflicto que hoy está llevándose adelante con Irán. Y el segundo punto, con respecto a lo que decías vos, que querías sumarte a lo que decías, Juan, es nosotros muchas veces somos seres humanos. Con la parte izquierda del cerebro elaboramos la solución. Sopesamos, hacemos un silogismo que está pasando y encontramos la solución. Y con la parte derecha del cerebro vamos a construir el andamiaje para justificar esa solución. Creo que lo que nos trae hoy Jeremy acá a la mesa es cómo justificamos lo que sabemos que muchas veces hay que hacer. Es parte de este juego. Gracias, Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Bueno, no, quería simplemente hacer un comentario y es que me parece. Micrófono. Perdón, gracias. El tema de legítima defensa, una lástima porque, digamos, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua, puso un umbral demasiado exigente para la legítima defensa. Cuando dijo que prácticamente tenían que ya estar atacados para que se justificara la legítima defensa. Y eso es una cosa irreal. Es decir, un Estado no puede esperar a ver tener las bombas adentro del Estado para decir, ahora recién puedo usar la legítima defensa. Ahora, ¿cuándo es el momento en que la amenaza se hace, puede ser inminente? ¿Cuándo es inminente? Claro, si yo tengo los cañones del otro lado o los aviones volando, debe ser que es inminente, ¿no es cierto? Pero no puede ser que sea recién ese umbral el que autorice la legítima defensa. Yo creo que ahí la Corte se equivocó totalmente. Yo escuché decir a algunos de los jueces que intervinieron en el fallo
que decían sí, sí, porque hubo unanimidad total, fue una cosa maravillosa, el acuerdo que tuvimos todos los jueces. Y luego fue el acuerdo maravilloso de que se equivocaron todos juntos. Claro, sí, claro, porque lo consideraron, claro, porque era un país débil, Nicaragua, contra Estados Unidos, que era un gigante. Entonces dijeron, bueno, acá lo atacaron, ¿no? Y Estados Unidos hasta el día de hoy está furioso con ese fallo, que se fueron de la corte y todo, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos nunca lo aceptó el fallo ese y considera que es una muy mala sentencia, creo que fue una mala sentencia, y es como que quedó quedó afectado el tema de legítima defensa del fallo de Nicaragua, y nunca lo da vuelta. En Tadich tampoco, porque en Tadich aparte le dice quiénes son estos, que son un tribunal inferior, para decir que nosotros no nos definimos bien la legítima defensa, porque nosotros somos el Tribunal Superior de las Naciones Unidas. Y todo el tiempo lo dice, porque somos la Corte Suprema de las Naciones Unidas, etc. Entonces creo que la Corte ya está empecinada en eso, en ese alto umbral, y sigue insistiendo cuando lo puede hacer, sigue insistiendo en eso. Y creo que es muy negativo eso. Ahora yo no sé cómo se puede, digamos, argumentar en contra de eso, porque es un fallo de la Corte, tiene una gran mayoría de los jueces que intervinieron, pero creo que es una cosa que hace 40 años que viene perjudicando el tema de legítima defensa y perjudica mucho las relaciones internacionales. Nada más quería comentar. Vuelvo. Entonces, hay una pregunta en el fondo de un colega. Muchas gracias, por la intervención. ¿No? Muchas gracias por la intervención. Tenemos allá en el fondo una. Acaba de contestar, la señora me acaba de contestar porque iba en esa dirección. Claro. Una sola consideración: Hamas no es autoridad gobernante de Gaza, para nada. Es la autoridad palestina, no Hamas. Me parece que desde el derecho se pierde demasiado tiempo en buscarle la subjetividad a todo, como decía el opositor. ¿Cómo se puede sacarle esa subjetividad y hacerlo más práctico? Porque uno ve que el vecino ha dado todo el tiempo arrojando piedras, independientemente de que sea un actor estatal o no estatal, ya está justificada la legitimidad. Claro, correctísimo, ¿no? No hay ninguna duda que es la autoridad palestina. Lo que estoy tratando de señalar con Hamas es que el calificativo de actor no estatal, el vínculo que tiene de legitimación con el voto y con las representaciones que tiene, escinde en la categoría inicial que estamos planteando de hipótesis y nos lleva al problema tradicional de la legítima defensa. Esta es la cuestión. Hay un problema. Pero plenamente de acuerdo en lo que vos estás planteando. Y en definitiva, lo que estamos viendo acá es que el derecho, cada vez que se escinde de la realidad concreta, coloca una trampa, porque el derecho no es solo deber ser. El derecho es el reconocimiento directo de que todo individuo, toda organización y todo Estado está compelido a defenderse de sus enemigos. Cada vez que el derecho pretende crear diatribas normativistas, conociendo el orden concreto de las amenazas reales a la vida humana, bueno, nos coloca en trampas que son entelequia jurídica. Por eso el realismo, al final de cuentas, termina predominando. El derecho tiene que apegarse a la realidad concreta. Estamos compelidos siempre a defendernos de nuestras amenazas que nos atacan y nos ponen en peligro nuestra vida, la vida de nuestra comunidad, y este es el camino que muestra definitivamente la realidad. ¿Era de Hamas o no era de Arafat? Era de la OLP. No, de la OLP. ¿Pero era Hamas o era Palestina? Era Palestina. Era de la OLP. Sí, pero ¿era partidario de Hamas o no? Era la OLP. Para la liberación de Palestina. Para ponerle el moño a esta cuestión, quiero dar mi nombre y mi apellido. Mi nombre es Víctor Nassimov y agradezco al CANI por la invitación. Dentro del Estatuto de Roma no incluye a Hamas ni a ninguna otra autorización que se precie de representar a un tercero. El Estatuto de Roma habla del derecho internacional entre estados,
no entre un Estado y un beligerante o un grupo subversivo. Con esto le quiero poner el broche de complicación a todos los líos que le hemos metido a Jeremy. Y si quiere hacer algún un comentario, con todo gusto. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Hay preguntas? Dentro ¿Hay del preguntas? derecho internacional hay un respeto entre Estados, no entre un Estado y un grupo subversivo como es Hamás. Por más que Hamás se autorrepresente la titularidad del pueblo palestino, no tiene entidad ninguna para ser considerado como un Estado y aplicarle las normas del derecho internacional, no cortarle el suministro de agua, no cortarle el gas, no cortarle la alimentación. ¿Por qué? Porque es un grupo subversivo. No está encuadrado dentro de un Estado que reconoce el derecho internacional. Y si Jeremías me dice todo el tiempo, yo te voy a destruir, yo te voy a destruir, y yo te voy a destruir, primero yo te voy a destruir a vos. ¿Está claro? Sí. No, porque el doctor me mira con cara. No, está claro. Reconocimiento de la determinación de Hamás tiene que quedar bien clara. Entonces está bien. Está muy importante entender en el desafío que tuvimos hoy, sobre todo que estamos viviendo una conflictividad tan trascendente para todo el mundo. Estamos tratando de entender cómo hacer jugar las categorías que nos trae Jeremy, que son muy interesantes y muy nítidas con relación a determinados agrupamientos criminales, sean o crimen organizado o terrorismo, que justamente se manifiestan escindidos de la estatalidad de un Estado. El problema es cuando los grupos terroristas o los grupos criminales han logrado una cohesión de legitimidad con determinados territorios, con determinadas gamas de población, con determinadas formas de manifestación del Estado. Si desconocemos esto de lo que ocurre con Hamás o de lo que ocurre con Hezbollah, que ha llevado a que muchos estados no la consideren un actor terrorista. Durante años hubo que luchar para que la comunidad internacional diga, estos son actores terroristas. Que tengan representación en el Líbano no los convierte en actores estatales gubernamentales legítimos. El reconocimiento de este problema justamente nos lleva a las diatribas en el plano de la utilización de la categoría que nos trae Jeremy en la actualidad. Pero volvemos siempre a la realidad. Estamos compelidos fácticamente a eliminar a nuestros enemigos antes que nuestros enemigos nos eliminen a nosotros. Esto es bíblico. Por lo tanto, el derecho tiene que encontrar siempre el reconocimiento de la realidad concreta. Así que enormes gracias, la verdad, a todos por el debate y Jeremy, de primera, tu material es muy importante. Nuevamente. Gracias. Y había dejado en la última diapositiva, si a alguien le interesa profundizar sobre el tema, está el artículo que fue publicado en Colombia, un poco el resultado de lo que conversamos hoy. Está compilado en el artículo, está el QR ahí, así que lo dejo a disposición si alguien lo quiere leer. Muchas gracias. Al contrario, gracias Juan por la invitación.